Hola, hola, bienvenido una vez más a este espacio donde estamos estudiando el libro de Proverbios, los 31 capítulos para encontrar la sabiduría de Dios y poder gozar de su bendición. Espero que hasta este momento hayas podido ver los primeros 5 capítulos que hemos estado estudiando aquí en este canal y espero que hayas sido bendecido. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 6, recuerda que estamos leyendo desde la Nueva Traducción Viviente y en este capítulo vamos a ver algo que yo llamo la fórmula para el desastre. Son 4 cosas que pueden traer el desastre a nuestras vidas. Y Dios nos está advirtiendo sobre estas cosas. Dios nos anuncia que esto va a destruir nuestra vida si nos envolvemos en ellas. Así que vamos a ver cuáles son estas 4 cosas que debemos evitar si queremos librarnos del desastre en nuestras vidas. Versículo 1. Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo o has aceptado garantizar la deuda de un extraño. Y en el versículo 1 empieza a hablarnos del primer elemento de esta posible fórmula destructiva. Y es que el primer elemento son las deudas. Las deudas pueden volvernos esclavos del dinero y esclavos del trabajo, y muchas veces por pagar las deudas y tener que trabajar más allá de lo necesario, terminamos alejándonos de Dios, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de leer la Biblia porque ya no tenemos tiempo o estamos muy cansados. Pero peor que las deudas, lo que nos está diciendo el versículo 1 es ser garante de la deuda de otra persona. No sé si en tu país se entiende lo que es un garante, pero un garante es cuando tú vas a un banco y tú vas a sacar un préstamo, un crédito, y el banco pide que una persona sea tu garante, una persona que garantiza que tú vas a pagar, y si tú no pagas, pues esa persona se va a hacer responsable de tu deuda. Y la Biblia dice que este es peor aún todavía. Y peor, el versículo 1 dice: si has aceptado garantizar la deuda de un extraño. Imagínate ser el garante de una persona que apenas conoces, tiene muy poco que tienes una relación con esa persona y acepta ser su garante. Estás garantizando el desastre en tu vida. Y yo he visto muchos casos de personas que fueron garantes de otros y esas personas no pagaron. Y el banco va al garante a cobrarle y es él el responsable, el que se mete en problemas, aunque el otro no pague. Y es terrible lo que puede pasar y cuántos años puede arrastrarte una deuda hacia el desastre por envolverte en deudas y en deudas ajenas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? El versículo 2 nos dice: si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, ya diste tu palabra de que vas a ser garante, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto, hazlo enseguida, no descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Es increíble la intensidad con que la Biblia habla sobre huir de las deudas. Primero nos dice: trágate tu orgullo. Puede ser vergonzoso, ¿verdad? Que alguien, un amigo, un familiar te pidió que seas garante y ahora escuchas este video, escuchas lo que dice la Biblia y te das cuenta que debes dar marcha atrás y vas a hablar con esa persona, vas a sentir mucha vergüenza, te vas a sentir muy mal, quizás esa persona corte la relación contigo, pero es necesario. Si lo que tú quieres es tener paz, si lo que tú quieres es librarte de las deudas, no queda otra opción que pasar ese momento de vergüenza. Y me encanta lo que enseña en el versículo 5, y es la intensidad con la que una gacela huye del cazador. Las gacelas son animales muy rápidos y pueden reaccionar de inmediato cuando ven el peligro, cuando viene un león,
Cuando viene de pronto un cazador, un humano a querer cazar esa gacela, la gacela escucha un ruido y puede reaccionar de inmediato y a gran velocidad salir huyendo. Y con esa intensidad es lo que nosotros deberíamos huir de las deudas y mucho más de deudas ajenas. El Señor Jesucristo dijo que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y a las riquezas, y muchas veces por querer enriquecernos o por querer tener las cosas rápido, entramos en deudas y nos volvemos esclavos de las riquezas, esclavos de los intereses que ahora tenemos que pagar al banco y empezamos a atravesar años de dificultades. Así que no te vuelvas un esclavo de las deudas, es el primer elemento para el desastre. Ahora, vamos a ver. ¿Cuál es el segundo elemento para el desastre? Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. El segundo elemento para el desastre es la flojera. La pereza para trabajar. Y como ejemplo de trabajo precisamente, la Biblia nos habla de las hormigas, esos insectos tan pequeños, pero que trabajan muy duro y trabajan diligentemente durante una temporada cuando el holgazán prefiere descansar, y es una temporada de verano. En muchos países quizás no se logra comprender esto porque en verdad donde el calor es intenso, como en las tierras bíblicas donde se escribió esto, allí en Israel, en una zona desértica, en tiempo de verano, el sol es tan intenso que durante el día literalmente no se puede trabajar y la gente muchas veces tiene que quedarse en casa sin hacer nada y muchos prefieren tomar la siesta. Y en el tiempo de la siesta, las hormiguitas están trabajando durante el verano. Y este trabajo puede resultar extenuante y agotador, pero lo hacen con un propósito. Juntan alimento porque va a llegar el momento, un momento igual de difícil, que es el invierno. Y en el invierno no tienes ocasión de trabajar porque todo lo que tú trabajes, pues el frío lo va a matar. Así que por más que tú quieras trabajar en invierno, no vas a poder, la tierra no va a producir. Entonces trabaja en otro tiempo de dificultad, en un tiempo agobiante como es el verano, pero es el momento en el que sí se logra trabajar. El perezoso, en cambio, nos dice acá que pasa su día durmiendo y descansando. No trabaja, no quiere sudar, no quiere aguantar el calor del día, y cuando venga la necesidad, va a encontrar que está sumergido en la escasez. Y es impresionante, está confiado en su descanso, que un día se va a asustar, no se va a dar cuenta que está rodeado de pobreza hasta que venga la dificultad y recién allí va a darse cuenta de la situación en la que está. Porque habla de un ladrón, la pobreza lo va a atrapar como un ladrón y tú nunca esperas un ladrón. Cuando un robo pasa te sorprende, no esperabas eso. La pobreza le pasa, es igual para el perezoso, la pobreza. Se sorprende de pronto cuando ya está en medio de ella. Y quiero que entiendas esto. El trabajo es una bendición. Para muchas personas, ahora mismo el trabajo puede ser una carga terrible. Pero cuando Dios creó el trabajo, lo hizo como un medio de bendición para el hombre. Y recuerda, la primera vez que Dios habla sobre el trabajo es allí en Génesis, capítulo 1, capítulo 2, cuando Dios crea al hombre. Dios crea el huerto del Edén y allí pone al hombre para que labre, para que trabaje y cuide el jardín. Luego le pone una tarea que es darle nombres a todos los animales. El trabajo se convierte después en una carga cuando llegue el pecado y Dios le dice que ya la tierra no le va a dar su misma fuerza y que ahora la tierra le va a producir cardos y espinos, maleza, que dificulta el trabajo. Pero en el origen Dios creó el trabajo como una bendición. Así que no seas perezoso, huye de la pereza, huye de la flojera. Ese es el segundo elemento para el desastre. Las deudas, la flojera.
Vamos a ver el tercer elemento y lo encontramos a partir del versículo número 12. ¿Cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir, demuestran su engaño al guiñar con los ojos y al dar golpes suaves con los pies o hacer gestos con los dedos. Sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. Sin embargo, serán destruidos de repente, quebrantados en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse. Hay seis cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. El siguiente elemento para el desastre en la vida de una persona son las malas compañías. Aquellas personas que tienen solo pensamientos malvados y buscan perjudicar a otros. Aquellas personas que todo el tiempo están tramando o en su mente todo el tiempo hay maldad y el deseo de hacer mal. Y uno se pregunta cómo puede una persona vivir solo para provocar problemas y discordias con otras personas. Pero realmente existen este tipo de personas. No sé por qué. Quizás quieren sobresalir, quizás quieren imponerse sobre otros y quizás quieren llamar la atención. Y la forma que encuentran para llamar la atención es siendo malvados, reclamando por todo, quejándose por todo, hablando mal de otros. Y lamentablemente es que estas personas, nos dice aquí en el versículo 15, van a ser quebrantadas en un instante. En un instante van a encontrar aflicción en su vida, porque existe un principio bíblico que se cumple el 100% de las veces, y es que lo que uno siembra, cosecha. Y si todo el tiempo estás sembrando discordias y tramando el mal, pues eso es lo que vas a recibir, ¿verdad? Por eso debemos evitar estas malas compañías en nuestras vidas. Hay algo en esto. Estaremos viendo en otras ocasiones cuando habla que nosotros podemos imitar, aprender, empezar a imitar a personas iracundas. Y la naturaleza humana es empezar a copiar la actitud y el comportamiento de las personas que nos rodean. A mí me ha pasado que cuando yo he estado rodeado de gente que le gusta hacer deporte, yo me engancho más con el deporte. Cuando yo he estado en gente que le gusta hacer música, me he enganchado más con la música, porque nosotros somos el resultado de las personas con quienes nos juntamos. Así que tú debes ser inteligente. Y si tú quieres recibir bendición, debes juntarte con personas que amen y teman a Dios, ¿verdad? Yo no creo que tú quieras recibir desastre, pero si tú quieres recibir desastre, estoy seguro que tus compañías van a ser personas malvadas y que todo el tiempo están tramando cosas malas. Cuida mucho con quien tú te juntas. Ese es el tercer elemento del desastre. Vamos a ver el cuarto y último elemento de la fórmula para el desastre y cómo librarse de este desastre. Dice aquí a partir del versículo número 20: Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines su consejo te guiará, cuando duermas te protegerá, cuando despiertes te orientará. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Te protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua. No codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan, pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. En estos versículos primero se nos recuerda la importancia de prestar atención a la palabra de Dios, porque nos van a librar del adulterio, porque ese es el cuarto elemento para el desastre. Y mira, quiero que entiendas una cosa: la tentación está allí afuera para todos. Todos estamos expuestos a ser tentados, absolutamente todos. Si hay alguien que dice, yo no siento esa tentación, es un mentiroso, porque todos somos de carne y hueso y esta carne es tentada por el pecado. Todos experimentamos esa
tentación, pero lo único que tenemos para vencer la tentación es precisamente la palabra de Dios, las enseñanzas de la Biblia. Es tan poderoso, tan fuerte este recurso para vencer la tentación, que el mismo Señor Jesucristo utilizó las enseñanzas de la Biblia para vencer las tentaciones de Satanás, allí en Mateo capítulo número 4. Entonces, si el Señor Jesucristo utilizó la palabra de Dios para vencer la tentación, ¿cuánto más nosotros necesitamos de ella? Y Proverbios nos advierte de lo destructivo que es este cuarto elemento del desastre, el pecado del adulterio. Y continúa allí diciendo en el versículo 27, ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así la respuesta obvia es no puede pasar eso. Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abraza no quedará sin castigo. Mira, quiero que entiendas una cosa. La Biblia dice que todo está abierto y desnudo ante los ojos de Dios. Dios lo puede ver todo, Dios sabe todo. Él conoce las cosas más íntimas de nuestra mente y de nuestro corazón. Y cuando dos personas están practicando el adulterio, quizás nadie se entere, pero debes entender que todo el tiempo Dios sí sabe acerca de eso, y Dios se encargará de que ese pecado no quede sin castigo. Y el temor a ese terrible castigo y a las consecuencias es una de las cosas que deberían mantenernos alejados del adulterio. El adulterio trae terribles consecuencias, no solamente para la vida de aquellos que practican el adulterio, sino para todas las personas a su alrededor. El sufrimiento, la vergüenza y la angustia son terribles. Y continúa en el versículo 30 diciendo, tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre. Pero si lo atrapan, deberá pagar 7 veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total porque se destruye a sí mismo. Será herido y deshonrado, su vergüenza no se borrará jamás, pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. No aceptará ninguna clase de compensación, ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. El adulterio es una necedad total. No hay excusa ante ello. El adúltero va a intentar justificarlo de muchas maneras, pero es una necedad, y quien cae en este pecado va a generar muchísimo daño. Quiero que entiendas que cuando viene el pecado, cualquier pecado, va a haber consecuencias terribles, pero el adulterio causa un daño más allá de lo que tú puedes imaginar, y por eso es que el Señor nos advierte duramente para que huyamos de este pecado. ¿Tú recuerdas la historia de José allí en Génesis? José, cuando lo tientan al pecado, él sale huyendo. Él no se quedó a pensar, él no se quedó a meditar, a analizar la situación. Él sabía que lo que él tiene que hacer es salir huyendo, y eso es lo que hizo. Así que huye de este pecado. Si tú estás casado, dale gracias a Dios por el cónyuge que tienes y serle fiel, y huye de la tentación y aquellas personas que te tientan a este pecado. Huye, porque vas a lastimar a mucha gente. Así que, en su bondad, Dios nos advierte con palabras muy duras, nos advierte para que tú y yo no caigamos en esos errores, en esos engaños. Así que estos son los 4 elementos de la fórmula para el desastre: las deudas, la flojera, las malas amistades y el adulterio. Huye de estas cosas y empieza a gozar las bendiciones de Dios al hacer su voluntad. Recuerda que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y temor de Dios es vivir haciendo su voluntad cada día. Te espero mañana para seguir estudiando este precioso libro. Que Dios te bendiga. Chau, chau.